George Lucas es un genio e ídolo para muchos, aunque otros lo hayan acusado de destruir uno de los universos más importantes de la historia del cine. Él es el hombre que está detrás de Star Wars, la obra magna del entretenimiento, y una máquina infinita de hacer dinero. Lo que solo comenzó como una original aventura espacial, se convertiría en un fenómeno global. Pero no fue, para nada, un camino de rosas. Su creación fue una ardua tarea que requirió de mucho talento, mucho sacrificio, mucho sudor y mucho dinero, además de enorme esfuerzo y disciplina. Hoy vamos a ver cómo George Lucas creyó en Star Wars y cambió el mundo. Desde el principio, la relación entre George Lucas y Hollywood fue complicada. A finales de los años 60, Lucas era un estudiante de cine a la sombra de su mentor, Francis Ford Coppola. En 1967 lograría su primer hito, consiguiendo ganar un importante premio con un corto de ciencia ficción. Coppola convencería a Warner de convertir el corto en una película que sería THX 1138. George Lucas debutaría joven en la dirección en el año 1971. Era un film de ciencia ficción en el que androides controlaban la sociedad a través de drogas para suprimir las emociones de los humanos. Gracias a la confianza de Coppola, Lucas pudo trabajar al margen del estudio, rodando y montando su película mientras intentaba lograr un acuerdo. Pero cuando los ejecutivos de Warner vieron la versión final, les pareció un desastre. Era una película oscura, intelectual y filosófica que pasaría sin pena ni gloria por las salas. Esta iba a ser la primera lección de Lucas en su camino hacia Star Wars. Su siguiente película daría un giro completo de 360 grados. American Graffiti era un canto a su adolescencia, un film en el que el rock and roll, las drogas, los batidos y los cines daban una sensación de disfrute y nostalgia que arrasaría en taquilla. Esta película iba sobre un grupo de jóvenes que hacían carreras de coches en California. Sus cifras no dejaron lugar a dudas. Con un presupuesto de $777.000, recaudó 200 millones. Pero desde antes de que se estrenara la primera, en la cabeza de George Lucas solo había lugar para un ambicioso western espacial. En 2 años, Lucas terminó su guión y lo decidió presentar al estudio United Artists, que lo rechazó. Con la idea de crear una película de aventuras espacial, Lucas buscó apoyos en contactos que tuvieran sus mismos intereses en Hollywood, pero nadie quería ayudarle. El primer borrador de su guión era muy largo, y en él había una película que duraba 6 horas, y el único estudio al que había conseguido interesar lo rechazó. La idea de George para contrarrestar esto fue la de dividir la película en 3 partes. En los años 70 las películas que triunfaron eran violentas y pesimistas, y Lucas se dio cuenta de que se hacían muy pocas películas del oeste y de aventuras para todos los públicos. Lucas era un visionario con sus ideas, pero le costaba llevarlas a buen puerto escribiendo. Para mejorar sus dotes, empezó a leer sin parar, cómics de ciencia ficción, novelas del oeste e incluso cuentos, y su idea surgió. Quería crear un cuento de hadas con héroes y princesas en el espacio. Con 13 páginas, su boceto de guión llegó prácticamente a todos los estudios de Hollywood, pero ninguno de ellos tenía claro apostar por él. Después fue a Universal. También lo rechazaron. Pero la insistencia de su amigo productor Gary Kurtz hizo que su guión terminara por fin en la 20th Century Fox, que lo aceptó. Aunque ya no lo veían de la misma manera tras el éxito de American Graffiti, parecía que se iba a quedar en nada, pero la productora Fox decidió creer, arriesgándose, llegando a un acuerdo con él. Las condiciones que puso Lucas fueron únicamente las de control. Quería los derechos sobre secuelas y del merchandising de la película. A Fox le pareció una minucia, ya que la historia solamente constaba de unas pocas páginas. Lucas solo pidió $150.000, pero exigió 2 cosas que en ese momento parecían insignificantes. Quería conservar los derechos de comercialización de juguetes y merchandising. Esta decisión lo convertiría en uno de los directores de cine más ricos de la historia. Ya en el año 1977, George Lucas firmó su contrato con la empresa Kenner, a quienes dio licencia para fabricar juguetes de Star Wars por $100.000 al año. Hoy, los juguetes de Star Wars se consideran la línea comercial más exitosa de la historia, con ingresos de $12.000 millones. Después del acuerdo con la Fox, todavía tendrían que pasar 2 años y medio para que terminara el guión, un guión en el que personajes entraban y salían, aparecían y desaparecían constantemente con cada borrador. Finalmente, el protagonista sería Luke, un joven puro y soñador salido de una granja. Cuando Lucas le dio su guión a Francis Ford Coppola y a sus amigos para que lo leyeran, la mayoría de las personas le decían que no les convencía, y le instaban a imitar el estilo de Taxi Driver o Apocalypse Now. Pero Lucas no iba a cambiar de opinión. Su historia requería de muchos efectos especiales y de maquetas. Después de cerrar su acuerdo, tenía $8,5 millones. Encargaría su creación y montaje a Industrial Light and Magic, estudios donde se rodaría todo. Por tanto, la presión era altísima para ellos,
iban a embarcarse en algo totalmente nuevo, con cámaras controladas por ordenador. Pasó hasta un año hasta que pudieron robar la primera toma, y en solo un año habían gastado $5 millones solo en efectos. Por esa razón, decidió recortar el presupuesto por otro lado. El reparto no iba a contar con grandes estrellas. Nadie se estaba tomando realmente en serio su película, pero Lucas consiguió terminar el rodaje. Fue hasta Los Ángeles para intentar salvar todo el metraje en la sala de montaje. Fue su mujer Marcia, montadora, quien se encargó en un principio, pero no acabaría el trabajo, ya que recibió una oferta de nada menos que Martin Scorsese. Así que el mismo Lucas tuvo que montar su querida película. Hizo lo que pudo y se preparó para lo peor. Iba a presentar la película al estudio. Ya que los efectos no estaban terminados, insertó planos de películas bélicas. Sin efectos, las escenas estaban incompletas y carecían de sentido. Al terminar, solo se escuchó silencio. Los ejecutivos se marcharon sin respuesta. En la proyección estaban amigos y cineastas, como De Palma y Spielberg. Brian De Palma se rió y no entendió nada, pero Spielberg sí que vio el gran potencial que tenía, creyendo que sería un éxito. De hecho, el mismo Spielberg se lo comentó a los directivos, pero no logró convencerles. Con los efectos definitivos, sonido y banda sonora, la película mejoró muchísimo. Los ánimos de Lucas mejoraron y decidió hacer el preestreno en un cine de barrio de su San Francisco natal. El resultado del público ya se vio en la escena inicial. Todos quedaron hechizados con las imágenes y el sonido de la inmensa nave imperial del espacio. Los aplausos y gritos al acabar la película hacían presagiar un éxito. En Fox todavía tenían dudas, y Lucas estaba agotado tras tantos años de trabajo. Estaba harto, no quería pensar más, así que el fin de semana del estreno se fue de vacaciones a Hawái. Cuando estando allí volvió a su hotel, se encontró con decenas de mensajes de euforia de Fox. George Lucas, sorprendido, puso las noticias y vio las enormes colas que había por todo el país para ver su película, Star Wars. Y el resto es historia. Si te gustó el vídeo, suscríbete y déjame un me gusta. Te dejaré por aquí algún vídeo que seguramente también te interese. Hasta pronto.